mujer, gracias a Victoria también hemos conocido muchísimos datos del caso Pujol. Dani Campos, muy buenas tardes. Él es nuestro experto en tribunales. Y Jordi Pujol Ferrusola, por el testimonio de esta mujer, entre otras cosas, se sienta el lunes ante el juez Ruz, 10 de la mañana. Importante, ¿qué va a tener que contestar? Pues ese día, 10 de la mañana, marcado en rojo en la agenda de Ruz, a la vuelta de vacaciones. Lo primero que va a tener que contestar Jordi Pujol Ferrusola es el origen de su fortuna, esos supuestos 32 millones de euros contabilizados que, según los investigadores, pues estuvo moviendo durante 8 años, entre 2004 y 2012, por 13 países, algunos como paraísos fiscales como son Andorra, Suiza, Liechtenstein o las Islas Caimán. Pero más importante que su fortuna y esos coches de lujo de alta gama de los que se ha hablado, Jordi Pujol Ferrusola tiene que contestar una parte clave de la investigación, y es esos pagos que recibió de muchas empresas, se habla de hasta 12 millones de euros, y que la policía sospecha... Era un hombre del Renacimiento, ¿no? Invertía prácticamente en todos los sectores. Sabía de todo, según los contratos, según la investigación. La verdad es que uno se lleva muchas sorpresas, porque a él le pagaban empresas que a su vez eran adjudicatarias de las administraciones catalanas. La policía sospecha que en realidad eran comisiones ilegales, ese famoso 3%, sí. Algunos hablan incluso de 5%, que se camuflaban a través de contratos de intermediación. Es decir, el primogénito del expresidente catalán, pues se suponía que hacía labores de intermediación para esas empresas. La policía piensa que son comisiones ilegales y realmente, si miras uno a uno esos contratos, hay motivos muy peregrinos. Es verdad que, como dices, que Jordi Pujol Ferrusola sabía de todo. Lo mismo intermediaba en un negocio inmobiliario, en una compra de una finca, como también sabía de petróleo, en refinerías también intermediaba, incluso campos de golf, también sabía de golf, y por eso es un poco ese el punto que lleva a la policía y a los investigadores a decir que eran intermediaciones que no eran reales. Falsas, ¿no? Bueno, a partir del testimonio de Jordi Pujol Ferrusola, ¿qué puede pasar? Porque el otro día nos decías, la Fiscalía podría pedir incluso cárcel, pero en las últimas horas van cambiando también todas las versiones, ¿no? La verdad es que las versiones han estado cambiando mucho estas 2 últimas semanas, depende también mucho si preguntas en atmósferas políticas, en judiciales o de la Fiscalía. Por ahora yo creo que todos los escenarios siguen abiertos, depende mucho de lo que declare, y también un punto clave es que aquí la única parte personada por el momento es la Fiscalía Anticorrupción. También está la Guardia Civil de Estado representando a la agencia tributaria, pero no pinta mucho. Es decir, no tenemos una acusación popular, porque en manos limpias todavía no ha sido aceptada, que pueda subirte la petición y que el juez le dé a pie a... Ya sabéis que los jueces no pueden tomar una decisión más alta de la que les piden. Entonces la Fiscalía va a marcar un poco la pauta. ¿Cuál es el talón de Aquiles de Jordi Pujol Ferrusola, que podría en un hipotético caso llevarle hasta la prisión preventiva? En realidad no es el riesgo de fuga, no es el riesgo de destrucción de pruebas, porque ya hemos avanzado mucho, ha podido destruir. En realidad es el riesgo que se llama de reiteración delictiva, es decir, él en libertad puede seguir moviendo ese dinero, puede ocultar aún más sus fondos en el extranjero. De hecho, Dani, Bárcenas está en la cárcel precisamente por esas razones, ¿no? Por el riesgo de huida, de fuga, el riesgo de destrucción de pruebas y también el movimiento de dinero, ¿no? Recordamos ese viaje a Canadá. Claro, con Bárcenas se demostró que mientras estaba imputado, pues había hecho gestiones para ocultar aún más sus fondos, ¿no? Moverlos de Suiza, que ciertamente colabora más o menos, a paraísos fiscales como puede ser Bahamas. Pero sorprende mucho que con el foco de la sospecha sobre este hombre, sobre Jordi Pujol Ferrusola, tenga su pasaporte, tenga libertad de movimientos, no haya habido ninguna orden para restringir todo eso, ¿no? Hombre, es que la comparación con Bárcenas y Pujol Ferrusola no es del todo acertada. Sí que es verdad que las cifras son parecidas, es decir, estamos hablando de cantidades de dinero que fueron las que llevaron a Bárcenas hasta Soto del Real. Pero hay grandes diferencias. Por un lado es las pruebas, la solidez de las pruebas. Es verdad que con Bárcenas llevaban 5 años de instrucción, había un gran caudal probatorio y además estaba imputado en 2 causas, en la de la contabilidad B, en los papeles de Bárcenas, y en la Gürtel. Pero en este caso, en el Jordi Pujol Ferrusola, por ahora son simplemente informes policiales que todavía tienen que pasar un filtro judicial. Tenemos que corroborar lo que ha pasado. De hecho, él, en principio, viene a declarar solo por 2 delitos, por blanqueo de capitales y por fraude fiscal. Si avanza la investigación, quizás se llegarán a los delitos que siempre decimos que son los importantes. En este caso sería cohecho y tráfico de influencias. Efectivamente. Hay una noticia también de última hora que tiene que ver con el juez Pablo Ruz, que ha aceptado que el Estado se persone como parte en esta causa. ¿Qué implica esto? ¿Qué repercusión puede tener? Pues en principio procesalmente casi ninguna. Es verdad, es lo que decíamos, es la abogacía del Estado la que en representación del Estado va a ejercer esa acusación, porque Ruz entiende que evidentemente la agencia tributaria es perjudicada directa de la presunta actividad delictiva del primogénito de los Pujol.
pero suele ser una actividad procesal, la de la abogacía del Estado, sobre todo cuando representa a la agencia tributaria, un poco a rebufo de lo que haga la Fiscalía. No suele tener una importancia como pueden tener acusaciones populares, como puede ser Manos Limpias, que ha intentado personarse, que sí que podrían elevar un poco más la petición. Pues Dani, muy bien explicado lo que va a ocurrir el lunes, gracias. Y que va a marcar también el ritmo de Jordi Pujol padre, ¿no? Y de sus declaraciones ante el Parlamento. También puede ser que, oye, como imputado, calle y no diga nada, Rubén. Bueno, yo creo que el gobierno, el Partido Popular, pensó que el escándalo Pujol iba a amainar la crisis soberanista, en el sentido de que ayer íbamos a haber asistido a un fenómeno mucho más moderado de lo que fue, sí, pensando que precisamente era un hecho providencial. El entredicho de Pujol desarticulaba el movimiento soberanista. Y yo creo que demuestra lo contrario, o no lo contrario, viene a demostrar que en realidad el movimiento social ya se había disparado y que los políticos se han incorporado a él con más o menos torpeza. Lo que puede hacer Pujol a partir de ahora, partiendo del conocimiento de lo que el juez les traiga a su hijo, también es una manipulación del escenario político bastante obscena. Yo no sé cuál va a ser la derivada política, no sé qué va a contar Pujol en el Parlamento a partir de lo que sepa el juez Ruz de su hijo, pero me resulta muy obsceno ese uso de las instituciones. Maraña. Sí, con los precedentes del comunicado y de las pocas declaraciones que ha hecho en las últimas semanas, cabe deducir que no está dispuesto a desvelar las respuestas principales que todos pedimos, ¿no? ¿Dónde está el dinero? ¿De dónde procedía? ¿Y cuándo lo va a devolver? Todo lo que se trate de dinero público que no ha declarado al fisco. Todo lo demás es verdad que se produce una cosa curiosa, y es cómo Pujol, por un lado, intenta envolverse en la bandera de Cataluña para suavizar las responsabilidades que tenga o confundirlas, y por otro lado es verdad que desde Madrid, desde el PP, no se ha sabido entender que el fenómeno de la hoja de ruta soberanista no tiene que ver con el caso Pujol, y que si se maneja mal, además, hasta puede ser contraproducente o dar aún más digamos, herramientas o argumentos a quienes están en una situación determinada, en una posición determinada, para seguir en la misma. La manipulación política del caso puede llevar a mayor movilización social ahí. Sí, yo sobre todo creo que el porcentaje de gente que no conocemos cuál es, que sin ser independentista se ha sumado a este movimiento social y de la calle y demás, ese porcentaje de gente hay que convencerla con otros argumentos que no son, oiga, Pujol también robaba y más, ¿no? Miguel Ángel. Bueno, está primero ese famoso asunto, Pujol es un ladrón, pero es de los nuestros. Como aquello que pasó con el dictador Somoza en Nicaragua. Y bueno, no lo digo por la cosa infantil esa del horario. Te agradezco. Siempre es tu hijo de puta. Es un tal, pero es el nuestro, ¿no? Entonces, por eso, frente a este tipo de actitudes, de sectarismos, sacar a Pujol como ladrón es inútil, es completamente irrelevante. Es decir, muy bien, roba, pues muy bien. Y además ahora nosotros le vamos a llevar al Parlamento para que dé explicaciones y le vamos a montar una comisión de investigación. Hombre, pero que este es la fuente de donde viene todo el nacionalismo y que es el que después de nuestro Tarradella se ha llevado por este camino, ha sido el Moisés que nos ha llevado a la tierra prometida. Bueno, pues Moisés robaba, ¿sabe usted? Pero era Moisés y ya está, y de ahí no salimos, Y luego una cosa muy relevante también para este asunto de ayer es esa gran bandera que habéis dicho que pusieron en el balcón, la estelada esta en el balcón de casa de Pujol. Sí, una señora. Bueno, pero entonces, ¿cómo no tiene un movimiento como este que ha convocado la manifestación un grupo de escaladores que desmonte esa bandera? Porque esa bandera ahí está mal utilizada. Señor Pujol, siga robando, pero no se enmascare en la bandera nuestra porque eso la desacredita, Rubén, claramente, no sé cómo lo ves. La verdad es que de banderas, de diadas y de preguntas y urnas vamos a hablar enseguida, pero antes, Rouco Varela se resiste.